Yo soy la doctora Tamara Fioca, actualmente me desempeño como jefe de servicio en diagnóstico por imágenes en el Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de la localidad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a esta parte del curso virtual de ultrasonido en ginecobstetricia organizado por el Centro Interamericano de Ultrasonido. En esta oportunidad les hablaré sobre patología de endometrio y miometrio. Lo primero que quiero comenzar es diciendo que la presencia o ausencia de artefactos es lo que define la naturaleza de un tejido. Sabemos que la ecografía es muy buena para definir si algo es sólido o algo es líquido. Y esto no depende del color. Yo no digo que una estructura es líquida porque es anecoica, porque es negra, sino que porque presenta el artefacto de refuerzo acústico posterior. Por ejemplo, miremos esta última imagen. Esta estructura no es anecoica, incluso es hipoecogénica, pero es líquida porque el sonido que interacciona con ella, vemos que no es atenuado, sino que se refuerza por detrás. Este refuerzo es lo que confirma su naturaleza. Evidentemente se trataba de un endometrioma ovárico. Ahora, miren esta primera estructura. Yo veo una estructura que tiene forma de pera y que es una estructura que digo que es sólida. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el sonido? El sonido que interacciona con ello vemos que es atenuado por detrás. Esta atenuación del sonido es lo que define que esta estructura sea de naturaleza sólida y no porque es hipoecogénica. Esta también es hipoecogénica, pero esta es líquida y esta es sólida por la presencia o ausencia de artefactos. Y que a nivel medial o central vemos que tiene una estructura hiperecogénica. ¿Qué artefacto genera por detrás? Acá no lo atenúa el sonido, sino que simplemente lo agota, es decir, genera una sombra acústica posterior. Es que esta estructura será de gran impedancia, será de una naturaleza cálcica o metal que genera este tipo de artefactos. Efectivamente se trata de un útero en ABF con la presencia de un DIU de cobre. Acá vemos también una estructura que es sólida porque atenúa el sólido por detrás, pero en este caso se orienta hacia el otro lado. Este es un útero que está en ABF, este es un útero que se orienta hacia el otro lado, entonces decimos que está en retroversoflexión y que ya no tiene una forma piriforme, sino que tiene una forma globulosa. ¿Por qué tendrá los diámetros aumentados? Evidentemente acá se asienta una estructura que también es sólida, porque genera atenuación del sonido. Se trata en un útero en retroversoflexión cuyos diámetros están aumentados, es decir, es un útero globuloso a expensas de la presencia de un mioma. Bien, acá vemos un útero que está en ABF, que tiene una forma piriforme y que a nivel medial o central presenta a un endometrio de características trilaminares, distingo 3 capas. Por supuesto que vamos a detallar cada una de estas cuestiones. Pero bueno, quería recordarles esto para que esto le va a servir para la lógica de interpretación de las imágenes. La otra cuestión que quiero recordarle y analizar es que los transductores que usamos para la exploración ginecológica pueden ser dos, el convex o el endocavitario. No solamente se diferencian por la forma que tienen, sino también que manejan distintas frecuencias, es decir, velocidad de propagación del sonido. ¿Y qué me interesa recordar esta cuestión de principios físicos? Es que cuanto mayor frecuencia maneje el transductor, mayor será la resolución de imágenes. Las veré con mayor nitidez, claridad. Me darán imágenes de mejor calidad. Pero ojo, como el sonido ejecuta tantos ciclos por segundo, estos transductores manejarán un haz que se agotará más rápidamente, entonces no sirve para estudiar estructuras profundas. Es decir, vemos que el transductor convex o convexo maneja frecuencias 2, de 3,5 y de 5 MHz, mucho más bajas que el transductor endocavitario, que maneja de 5, 6,
7,5, en promedio 7,5. Entonces, yo no puedo utilizar esta frecuencia para estudiar una estructura profunda como el hígado, porque se me agota el sonido antes de interaccionar con el hígado, y si no tengo sonido que interaccione, no tengo eco. Si no tengo un eco acústico, no tengo una imagen. Pero si como este transductor ingresa por vía vaginal, tengo los órganos internos muy próximos. Entonces van a ver que todas las imágenes disculpen, que yo les presente en estas diapositivas van a ser todas obtenidas por una vía endovaginal, endocavitaria o transvaginal, como les guste decirlo, porque las imágenes son de mucha mejor resolución. Bueno, ven esto que les decía, ¿no? Estas imágenes fueron obtenidas con una ecografía transvaginal y esta con un transductor convex. Ven la distinta resolución que tienen las imágenes. Pero no solamente, obviamente que si yo ejecuto el estudio, voy a saber muy bien qué transductor utilicé. Pero si yo obtengo estas imágenes de la bibliografía, además de la resolución que tienen los distintos transductores, veo que también se diferencian porque las imágenes que brindan en su borde superior son distintas. En los transductores convex es una convexidad suave, una convexidad abierta, como si fuera una tenue sonrisa, mientras que en los transductores endovaginarios la convexidad es mucho más cerrada. Y si yo tuviera un lápiz y seguiría el borde superior, me lo imaginara, vería que forma una O un círculo. Mientras que acá, entonces, convexidad suave, convexidad cerrada. Bueno, ahora sí, frente a una evaluación ginecológica, ya sabemos qué transductor elegimos y por qué. Vamos a comenzar a hablar ese útero de la paciente. ¿En qué posición está? Esto se denomina versión. ¿Qué es la versión? La relación entre el eje longitudinal del útero, del cuerpo uterino y el cuello. ¿Qué significa esto? Que si el cuerpo uterino se orienta hacia adelante, este útero está en anteroversoflexión. Y si se orienta hacia atrás, está en retroversoflexión. No hace falta poner todo esto, simplemente ponemos la sigla útero en ABF, útero en RBF, en el informe. Bien, en forma práctica, ¿cómo lo detectamos? Todos los equipos, los ecógrafos, tienen en la pantalla una muesca que adopta distintos formatos y acá yo se los exageré con un punto grande rojo. Pero búsquenlo porque están en todos los ecógrafos, en todas las pantallas. En forma práctica, si el fondo del útero mira hacia esa muesca, yo digo que el útero está en ABF. Ahora, si miran el sentido contrario a la muesca, está en RBF. Bien, en un útero en ABF, el as incide por acá. Entonces yo digo que esta es la cara anterior, esta es la parte anterior, esta es la parte superior o fúndica, también le podemos decir, y esto es posterior. Esto es posterior. Esta parte es la inferior. Si yo la continuara, me iría hacia el cuello. Bien. Pero es importante que como acá, si yo un útero así en ABF lo pongo, ahora lo inclino hacia atrás, fíjense lo que pasan con las caras, van a estar invertidas. Ahora esto de acá va a pasar a estar acá. Entonces, en un útero en RBF, la cara anterior ahora es esta, la de abajo de la pantalla. El as incide por acá. Es que el útero está hacia atrás, cambiando sus caras. Es como si fuera una imagen en espejo. Esto ahora es anterior, esto es superior o fúndico y esto es posterior. Esto es inferior. Me sirven estas referencias obviamente para la localización de potenciales imágenes agregadas. Una vez que conocí en qué posición está, vamos por la configuración uterina. El útero normalmente tiene una forma de pera, una forma piriforme. Bien,
Y podemos distinguir tres sectores. Un contorno externo que está bien definido. Si yo trazara con un lápiz, podría seguir bien el contorno uterino y está dado por la serosa o adventicia. Tiene una parte medial o central que corresponde al endometrio, bien, o bien en el cuello al endocervix, en el canal cervical. Endometrio en cavidad uterina, endocervix en canal vaginal. Y entre la parte medial y el contorno externo tengo una estructura que es homogénea hipoecogénica que corresponde a la estructura muscular, al miometrio. Bien. Dijimos que el útero tiene una forma piriforme. Bien, ¿y cuáles son las medidas que debo tomar obligatoriamente en todas las ecografías? El diámetro longitudinal, es decir, del fondo hasta la parte inferior, hasta el cuello, hasta el óseo, y esto me da el diámetro longitudinal, que normalmente es entre 60 y 80, y el diámetro anteroposterior, que normalmente oscila entre 20 y 30. Esto sí o sí lo tengo que tomar. El diámetro transverso será si yo la muesca del transductor, en lugar de estar orientado hacia la cabeza de la paciente, giro a la derecha, me queda a la derecha, obtendré el corte axial o transverso. Este no hace falta siempre adoptarlo, pero estos dos sí, aunque el útero sea normal. ¿Por qué? Porque eventualmente en el futuro la paciente quiere colocarse un DIU, y bueno, la ginecóloga necesita saber qué volumen tiene ese útero, para que después no haya una discrepancia DIU, tamaño uterino, y le ocasione molestias a la paciente. Para adoptar el mejor tamaño de DIU para esa paciente. Pero a su vez, estas medidas cuando están aumentadas, el útero me va a cambiar de forma, ya no va a tener esta forma de pera, sino que ya tendrá una forma de globo porque están aumentadas, y decimos que es un útero globuloso. En el útero globuloso, entonces, ya es el primer indicio que tendré que buscar si a expensas de qué está globuloso. ¿Tiene alguna lesión focal o no? Si no tiene alguna lesión focal que yo pueda trazar con un lápiz, ¿está alterada la coestructura o no? ¿A qué se debe esto? ¿Es un útero que es miomatoso, tiene una adenomiosis uterina, es un útero gravídico, es la paciente que es multípara? ¿Cuál es la causa? A veces la encuentro, a veces no, pero ojo con los úteros globulosos. ¿A expensas de qué? Lo primero que me tengo que preguntar. Y si está disminuido, está disminuido porque la paciente tiene 70 años, es decir, ¿es normal el tamaño a expensas del contexto clínico? Yo puedo decir útero disminuido de tamaño, adecuado para la edad de la paciente. Es una paciente que hace muchos años que no menstrua más. Y si está disminuido, ¿va a tener esta forma piriforme? Bueno, generalmente si está menos de 40 ya tiene una forma tubular, ya no tiene esta forma de pera, sino de tubo. Y en la forma normal, menores de 40, las pacientes en pediatría, las pacientes que no se han desarrollado, es un útero de aspecto infantil. Y acá también es importante establecer la relación cuello-cuerpo. En un paciente adulto, 2/3 ocupa el cuerpo, mientras que el cuello es más cortito, pertenece al tercio. Mientras que en una paciente pediátrica tiene forma tubular, menos de 40 milímetros, menos de 20 milímetros en diámetro anteroposterior, forma tubular, porque a su vez la relación esta que le decía que en el adulto el cuerpo es mayor que el cuello, acá es igual. Igual, más o menos, aproximadamente el diámetro del cuello al diámetro del cuerpo. Cuando comience la pubertad, el cuello se irá desarrollando, pero en mayor medida lo que hará es mayor volumen de cuerpo uterino. Bien. El diámetro transverso, le dije que no es necesario colocarlo en el informe o bien medirlo. Con estos dos es suficiente, pero siempre evaluemos a los úteros en el plano axial. ¿Por qué? Porque de existir una variante uterina,
que ahora se las voy a mencionar, es mucho más fácil detectarlas en el diámetro transverso, en la evaluación del plano axial, que en el longitudinal, que pueden pasar desapercibidas. Bueno, comencemos entonces con las variantes. Fíjense, le dije útero piriforme, acá cambia el útero. Esto es una variación anatómica congénita de nacimiento, y fíjense en el plano longitudinal, pasa completamente desapercibida. Y fíjense en la evaluación del plano axial cómo se observa esta variante. ¿Qué es el útero bicorne? Es cuando el miometrio genera un tabique o un septo que divide a la cavidad endometrial en la parte superior, solo en la parte superior, en dos, la fragmenta. Entonces, como solo es en la parte superior, esta paciente presenta solo un cuello y solo un canal vaginal, a diferencia de otras variantes que vemos más adelante. Entonces, en el plano axial veo cómo este tabique de miometrio está fragmentando la cavidad endometrial en dos. Entonces puedo definir presencia de útero bicorne. En cambio, otra variante, aunque menos frecuente, el útero bidelfo dúplex útero vaginal, acá la fragmentación es completa, no solamente en la parte superior, sino que se fragmenta, divide todo. Presenta dos cavidades uterinas, dos cuellos y dos canales vaginales. En el plano axial lo puedo ver muy parecido a lo que es un bicorne, pero esta paciente eventualmente ya sabe que presenta un útero bidelfo, porque en la evaluación ginecológica, la ginecóloga se encuentra con dos canales vaginales, dos cuellos. Entonces, frente a esa imagen ecográfica, yo sé que estoy frente a un dúplex. Otra variante, mucho menos frecuente, es el útero unicorne o hemiútero. Acá tengo el desarrollo de una hemiparte. Entonces, obviamente que si desarrollo solo un lado, voy a tener un útero de menor tamaño, con una forma de banana. Puede ser difícil de identificar en ecografía, por eso es lo que les decía, siempre registren los volúmenes uterinos en el plano longitudinal. Porque si una paciente tiene 40 años, ¿por qué va a tener no una forma piriforme, una variante de forma, y tener menores medidas, menores de 60, eventualmente 40, menores de 20 en el diámetro anteroposterior, de 10? Esa paciente tiene alguna alteración, no tiene un volumen adecuado para los 40 años. Y me deberé forzar a saber cuál es la causa. Y si la ecografía no me brinda causa, porque ojo, que podemos estar presencia de un útero unicorne o de algún síndrome. Entonces, eventualmente se puede ver mejor esto con una resonancia o bien con una histerosalpingografía, también se ve muy bien, en la que yo pongo utilizando radioscopía, coloco un contraste, radio opaco, y veo que solamente entonces se me tiñe la mitad, va a tener una cavidad uterina, va a tener una cavidad, sí, bien digo, uterina, pequeña, con forma de banana, solo pintará una trompa, y tendrá volcado peritoneal solamente de un lado. Bien, entonces vemos acá las distintas variantes, unicorne, bicorne o el dúplex. Este bicorne mucho más frecuente que las otras dos por lejos. Antes de comenzar con endometrio, la primera estructura, que les decía, tengo endometrio, miometrio y el borde externo que pertenece a la serosa. Antes de comenzar con endometrio, fíjense que algo que parece aburrido, que es tomar las medidas uterinas, todo los datos que me pueden clínicos que dar. Si el útero globuloso, ¿a expensas de qué? Me deberé esforzar por encontrar la causa, si es que la encuentro, del útero globuloso, si es una lesión focal, si es heterogéneo, si es homogéneo, por qué está globuloso, preguntar si tuvo muchos partos. Bien, si están disminuidas, eso es un útero infantil, pero acorde a la edad o no. Bien, si explorando el plano axial, si presenta alguna variante uterina. Bien, una vez que definimos eso, las medidas, pasamos a explorar
cada parte. El endometrio, que es esta parte medial o central del útero, tiene distintas configuraciones, que puede ser lineal, trilaminar o secretor, que son normales las tres, pero que están en relación al ciclo menstrual. La lineal se observa en la primera parte del ciclo, en la primera mitad del ciclo menstrual, y se ve como una línea blanca, es decir, una línea hiperecogénica. Lo que define al lineal es su grosor, que es menor a 3 milímetros, y es normal en la primera mitad del ciclo. El lineal se observa en la primera mitad del ciclo menstrual, es decir, que yo en una paciente que venga con un útero cuyo endometrio, parte central, el endometrio se ve de características lineales, yo ya sé que esa mujer no va a menstruar ni está ovulando. Pero también es el endometrio que encontramos de forma permanente en la posmenopausia. Una mujer de 60 años que ya se le retiró a los 45 años, viene con un endometrio lineal y es adecuado para este contexto, y a su vez el útero, que si bien mantiene una forma piriforme, vemos que si lo mediríamos está disminuido de tamaño. Es un útero pequeño, con un endometrio que es lineal, pero por ejemplo también es muy frecuente observar que se desdobla por un poquito de una banda líquida laminar en el fondo uterino. Ver un útero disminuido de tamaño con un endometrio persistente de forma lineal y ver la presencia o no de líquido laminar endocavitario, se asocian a atrofia uterina. Entonces, en una mujer posmenopáusica de 60 años yo puedo poner útero disminuido de tamaño con endometrio de características lineales, desdoblado por la presencia de líquido endocavitario fúndico laminar, compatible con atrofia o involución uterina. Y entre paréntesis, si quiero, acorde a la edad del paciente y contexto clínico. Vamos a la fase de ovulación, ver un endometrio de recepción. Esto, si bien obviamente ya no va a tener menos de 3 milímetros, porque es un endometrio de recepción, lo que caracteriza el endometrio trilaminar, como su nombre lo indica, es la presencia de 3 capas. Va a tener una capa basal que le da el contorno externo y que es hiperecogénica, una capa que es central, que es como si fuera una línea hiperecogénica, y entre la capa basal, entre el contorno, digamos, basal y la línea central, hay una estructura media que es hipoecogénica. 3 estructuras: contorno externo, línea central y estructura hipoecogénica media. Esta es la presencia de un endometrio trilaminar. Y esto es para tener en cuenta para la planificación familiar. Si la mujer no desea tener hijos, decirle, ojo que estás en etapa de ovulación, con qué método anticonceptivo te cuidas, y reforzar eso. Ahora, si la mujer desea tener hijos, bueno, que aproveche este momento porque está en fase de ovulación. Y pasamos a la última mitad del ciclo, a una fase posovulatoria, que me encuentro el endometrio secretor. El endometrio secretor, entonces, se produce después de la ovulación. Si se produce la concepción, este será un endometrio, digamos, una siembra fértil, digamos, para que el huevo cigoto se comience a hacer implante. Y si no se produce la concepción, comenzará con la fase menstrual. Bien, el endometrio secretor es el más grueso, es entre 8 y menos de 14 milímetros, siempre menos de 14 milímetros. Pero lo que define a un endometrio secretor es que es homogéneo. Vemos que el endometrio secretor es hiperecogénico y bien lisito, bien homogéneo. Pero también tengamos, si bien esta es la característica fundamental, que es homogéneo, tengan en cuenta el grosor.
porque siempre menos de 14 milímetros. Así sea homogéneo, un endometrio de más de 14 milímetros, yo digo que es un endometrio ya no secretor, saco la palabra secretor, y digo endometrio hiperecogénico homogéneo engrosado de 18 milímetros. Pero tengan en cuenta definir si está grueso o no. Siempre menos de 14 y siempre es homogéneo. Hizo esta carita siempre como tips que, a su vez, como le dije, que el mejor transductor, la mejor vía para explorar la parte ginecológica en ecografía es la ecografía transvaginal. Tengan en cuenta que la mejor fase para la evaluación es la fase proliferativa endometrial. ¿Por qué? Y piensen en un pólipo, que es una lesión focal hiperecogénica de origen endometrial. ¿Cómo la voy a ver en un endometrio secretor? Me puede pasar desapercibida. Mientras que la fase proliferativa, como está tan bien definido el endometrio y tengo esta fase que es medial hipoecogénica, imagínense cómo contrasta algo blanco con un fondo gris. Es muy sensible para ver pequeñas lesiones como los pólipos. Esto es lo que le decía, fíjense, un pólipo endometrial, que significa un engrosamiento focal del endometrio. Y su importancia es que puede ser, que puede contener alguna célula típica. Entonces, eventualmente mínimo requieren estudio de su evolución, a ver si crecen o no, o bien directamente un legrado para su análisis histopatológico. Entonces, fíjense esto que le decía, esta paciente está en una fase trilaminar y fíjense cómo identificó bien este engrosamiento focal que es por la presencia de un pólipo. Pólipo fúndico podemos colocar acá. Miren, a comparación, a lo mejor esta paciente está en una fase secretora, pero acá yo deberé recitar a la paciente. ¿Por qué? Porque yo no identifico que tiene un pólipo, acá hay un engrosamiento focal, bien, se caracteriza muy bien. Pero fíjense el resto del endometrio. Esto es porque es un endometrio secretor o bien es un endometrio que acá también está un poco irregular. Bien, entonces deberé citar a ver qué parte está engrosada de ese endometrio o no acompañando a este pólipo. Y es más, si no tuviera a lo mejor la presencia de un poquito de líquido endocavitario, quizás ni siquiera vería bien este pólipo. Lo identifico gracias al líquido, pero bueno, tampoco puedo evaluar bien la extensión y la afectación del endometrio, si es solo esto o también hay otros engrosamientos. Algo muy frecuente de ver en la práctica es control de DIU. Ya sea que venga por control o no, de DIU, a ver si está bien colocado o no, es muy frecuente verlos. Bien, hay dos tipos de DIU. Están los de cobre, que se ven como una línea bien definida, vemos todo el cuerpo del DIU, hiperecogénica que genera gran impedancia con una sombra acústica posterior. ¿Qué tendremos que hacer con el DIU? Medir el extremo distal o superior, medirlo al fondo endometrial y al fondo uterino. Siempre mínimo tomar una de las medidas, pero es de buena práctica colocar las dos. Mientras que el DIU hormonal no se ve el cuerpo, veo solamente los extremos. Que se ven como destellos hiperecogénicos que brillan, los extremos. El cuerpo no lo veo, pero genera ese cuerpo que no lo identifico como una banda hiperecogénica, no lo veo, pero de cualquier forma su presencia genera gran sombra acústica posterior. Entonces los hormonales los veo incompletos, solo veo los extremos y la sombra que genera. Y hago la misma práctica, ver a cuánto está del fondo endometrial y a cuánto está del fondo uterino. Estos son todos DIUs normoinserto. ¿Por qué? Porque están en cavidad uterina. Decimos que el DIU tiene una incorrecta posición cuando está descendido. Son DIUs que no están en cavidad
uterina, en cuerpo, sino que están en cuello. Vemos todos que esto están afectando, están descendidos y una parte está en canal endocervical. A su vez, esta paciente puede manifestar dolor, sangrados vaginales, ojo que pueden disminuir la eficacia anticonceptiva y también tienen la posibilidad de expulsión menstrual. Entonces, en esto pongo DIU de cobre o DIU hormonal descendido en cavidad endovaginal y también tomar la medida. Pero bueno, ya eventualmente uno simplemente con ver si está en cuerpo o está afectando al canal, ya sabe si está con una posición correcta o incorrecta. Y entonces, ojo si está incorrecta porque disminuye, esta es la famosa de tenía un DIU y quedó embarazada igual, disminuye su eficacia anticonceptiva o bien también lo puede expulsar, más allá de las molestias que genere. Y estos deberán recolocarse. A su vez, además de la otra patología endometrial, a su vez de los pólipos, que son muy frecuentes, puede ser una hiperplasia endometrial. Acá el endometrio, a diferencia de un secretor, mide más de 14 milímetros y ya no es homogéneo, sino que es heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Porque tiene como si fuera pseudoquistes, pseudovesículas, áreas líquidas en su espesor. Sean pocas o sean muchas, eso no nos interesa, depende también del grado de diferenciación, de atipía y demás. Pero la presencia de un endometrio engrosado y heterogéneo porque tiene áreas líquidas en su espesor es característico de la hiperplasia endometrial. ¿Y cuáles son los diagnósticos entonces diferenciales del endometrio secresor? Que le dije que era homogéneo y que era de menor de 14 milímetros. La hiperplasia, más de 14 milímetros, heterogéneo con pseudovesículas en su espesor. Y de quién es muy parecido a la hiperplasia endometrial, de una enfermedad molar o una hiperplasia trofoblástica. Pero si bien la imagen es muy parecida, obviamente que esto está en contexto de embarazo, no solamente que tiene una subbeta, está positiva, sino que es muy alta. Sabemos que la enfermedad molar no duplica la subbeta cada 48 horas, sino que alcanza niveles altísimos. Bien. Ahora, si yo veo esta imagen en internet y no tengo el contexto clínico, y yo en esta puedo decir hiperplasia endometrial versus enfermedad molar. La verdad es que sin clínica no las puedo diferenciar. Y esta, al igual que el pólipo, la hiperplasia endometrial es muy importante que le digamos a su ginecólogo de cabecera, porque también va a requerir un legrado y un estudio anatomopatológico, porque también puede tener células atípicas y ser neoplásica o neoplásica. Una parte le hago con el tamoxifeno, que es un tratamiento hormonal que se utiliza, de reemplazo hormonal, que se utiliza para el tratamiento de cáncer de mama y que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. ¿A expensas de qué? Que el tamoxifeno aumenta la incidencia de pólipos, lo más frecuente que se relaciona con el tamoxifeno son los pólipos, pero también puede generar hiperplasia endometrial, el aumento homogéneo del grosor endometrial, es decir, parecido al secretor, pero más de 14 milímetros, o bien una atrofia endometrial, es decir, un endometrio de características lineales, pero acá ya no en la primera parte del ciclo, sino que es permanente. Bien, entonces, como aumenta esta incidencia de cáncer de endometrio, aumenta el riesgo, se recomienda un estudio ecográfico transvaginal previa administración del tamoxifeno para saber cuál es el estado basal de ese útero. Por ejemplo, si vemos a un pequeño pólipo en una paciente, bueno, primero resolver ese pólipo antes de que comencemos con el tamoxifeno y hagamos más daño. Y si esta ecografía de base da normal, bueno, comenzar con el tamoxifeno y hacer un seguimiento posterior para reportar cambios mínimos. Por ejemplo, una paciente que tenía una configuración uterina normal, bueno, en estos controles si se aparece, por ejemplo, un pólipo, se lo podemos atribuir al tamoxifeno. Ni hablar si esta paciente es
posmenopáusica y si encima comienza con sangrados. En este caso sí va todo requerir cribado con biopsia. Hagámosles un seguimiento a estas pacientes entonces con tamoxifeno. Por ejemplo, si viene cada 6 meses para su control de mama, bueno, ya que está, le agregamos la transvaginal para controlar los efectos del tamoxifeno. Y ante los mínimos cambios, bueno, estudiarlos, hacerle un análisis anatomopatológico. Terminamos con endometrio por ahora, pasamos a la capa de miometrio, y esto, pueden aparecer una lesión focal, es una lesión focal de origen miometrial que se visualiza heterogénea. Heterogénea puede ser predominantemente hipoecogénica, porque tiene mayor tejido fibroso, o puede ser más hiperecogénico si tiene más reemplazo graso, o bien puede tener calcificaciones que pueden ser al inicio puntiformes, muchas, varias, puede no ver las calcificaciones pues son muy pequeñas, pero que estas generen mucho sombra acústica posterior, o finalmente puedo verlas a los miomas si son muy viejos, completamente calcificados. Entonces, el mioma es una lesión focal heterogénea. Y depende de la naturaleza de su tejido, el color que se verá. No todos los miomas, con esto le quiero decir, que son predominantemente hipocogénicos. Como ven, este es más bien hiperecogénico. Depende cómo está la evolución en el tiempo. Inicialmente serán hipocogénicos, pueden permanecer así o después eventualmente tener mayor depósito graso, transformarse en hiperecogénicos y ya cuando son muy antiguos presentar calcificaciones. Lo importante a su vez de esto, de decir lesión focal, es dónde está, y en esto vamos a decir la clasificación práctica. Hay muchas formas de clasificarlos, quédense con esta de uso práctico. ¿Dónde están? Este siempre es de origen miometrial, pero contacta con el endometrio, decimos que es submucoso. Un mioma uterino, por ejemplo, miometrial a predominio submucoso anterior. Les dije entonces que esto era la parte anterior. Siempre localizar a los fibromas, a los miomas, o fibromas, como le guste decirlo. Bien, pero si sale hacia afuera, si no contacta con la cavidad endometrial, sino más bien lo hace con la serosa, y esto hace que deforme el contorno uterino, decimos que es mioma de origen miometrial, de ubicación miometrial, predominantemente subseroso, y esto como está en retroverso, anterior. Y también podemos decir anterior e inferior, porque está acá. Acuérdense que esto es inferior o proximal. Y después tengo los puramente intramurales, que ni contactan con cavidad endometrial ni contactan con el contorno externo. Los intramurales eventualmente son muy pequeños para no contactar con ninguna de estas estructuras. ¿Por qué me interesa esta clasificación práctica? Porque si es intramural o subseroso, pese a que los subserosos pueden alcanzar gran diámetro, los que más me interesan desde el punto de vista clínico son los que contactan los submucosos, los que contactan con la cavidad endometrial, porque eventualmente, así estos sean muy pequeños, el contactar con el endometrio va a originar metrorragias, es decir, menstruaciones más abundantes que las habituales, y esto pueden hacer que las pacientes permanezcan anémicas o eventualmente que requieran transfusiones. Y a su vez, si es muy grande y contacta con endometrio, puede afectar la fecundación, porque obviamente no va a ser un lugar viable para que se produzca la invasión trofoblástica. Además, estos submucosos que contactan con la cavidad endometrial son los que debemos diferenciar del pólipo endometrial. Y no lo hacemos por el color, porque como les dije, no es que el pólipo sea hiperecogénico y el mioma sea hipoecogénico. No, porque si este tiene reemplazo graso también lo veo blanco. Sino que acá la base está, bueno, ¿cuál es su origen? El pólipo tiene un origen endometrial. Entonces, no contacta con miometrio, no ve una continuidad.
veo ya en este, que por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, que tiene una fase secretora, vemos que acá hay un engrosamiento sin continuidad con el miometrio. Y en este que tiene un endometrio trilaminar o proliferativo, la existencia de un pólipo fúndico sin continuidad miometrial, porque su origen es endometrio, mientras que el mioma tiene en su origen el miometrio, así que siempre debemos establecer si hay continuidad o no con el miometrio para diferenciarlos. Vemos acá que si bien este es un mioma que está afectando casi toda la cavidad endometrial, como la está afectando, vemos la continuidad con el miometrio. Acá también parecen pólipos, pero lo diferencio por esta continuidad. Y este, que está todo en cavidad, se parece mucho a un pólipo, pero porque tiene esta existencia del pedículo y se proyecta hacia la cavidad endometrial, vemos acá que el pedículo se continúa con el miometrio. Esto también es un mioma submucoso que está proyectado a la cavidad endometrial y la presencia de un pedículo, un mioma pediculado. Bueno, y para finalizar, dejé estos dos procesos que son bastante complejos y muy subdiagnosticados en la práctica, y es volver un poco a patología endometrial. Pero las quise mencionar aparte, porque pueden ser procesos muy complejos de diagnosticar ecográficamente. Estos dos son condiciones médicas que están relacionadas. ¿Por qué? Porque se trata de un endometrio que es invasor, crece dentro de los límites normales. Y acá tenemos la diferencia. Acá en la adenomiosis, el endometrio invade, pero solamente lo hace hacia el miometrio, es decir, siempre dentro de la estructura uterina. Mientras que la endometriosis, el tejido crece por fuera del útero. Entonces, la forma más frecuente puede ser afectar ovario, afectar la trompa de falopio, o incluso ser profunda y sistémica y afectar intestino, ligamentos pelvianos. Y esto, entonces, más difícil de diagnosticar. Acá la data clínica es tener en cuenta por qué está subdiagnosticado, porque eventualmente hacemos el estudio ecográfico ginecológico y no hacemos ni una mínima entrevista al paciente. Pregunten, ¿qué le atrae a usted acá? ¿El control rutinario o bien le anda pasando algo? ¿Por qué? Porque el primer paso para llegar al diagnóstico de estos dos procesos complejos de diagnosticar es tener en cuenta si tiene una clínica que es orientativa, que puede tener algunos de estos dos. Como el endometrio es invasor, ¿qué va a tener esta paciente? Un historial de metrorragia, sus menstruaciones son más abundantes que las habituales, que las normales. Y esto puede llevarla a estar anémica, a haber tenido ocasiones que requirió transfusión. Bien, a la presencia de tener cólicos menstruales. Esta paciente habitualmente toma analgésicos cuando menstrua. Sus dolores son muy intensos. Incluso quizás ha requerido hasta alguna internación porque se ha interpretado como un abdomen agudo y finalmente le dijeron que no era nada y volvió a su casa. Bien, o bien no tener la intensidad de un cólico, pero tiene un dolor pelviánico crónico persistente, todo el tiempo le duele y eventualmente erróneamente es atribuido a inflamación intestinal. Y también tiene dolor durante las relaciones sexuales y va a tener dolor durante su exploración endocavitaria también. Entonces, frente a este historial me deberé preguntar, ¿estamos frente a una adenomiosis o bien una endometriosis? Y una vez que me lo pregunto, ahí sí buscar indicadores ecográficos que me avalen este historial clínico. Entonces, acá le pongo la carita de tips. El primer paso diagnóstico de adenomiosis uterina y endometriosis es pensarla tras una correcta anamnesis que no me lleva mucho tiempo. Y luego, entonces, ahí sí, buscar aportes ecográficos. Y no que la ecografía, sin tener en cuenta la clínica, directamente me lleve un diagnóstico. No, pensemos y busquemos los indicadores, porque si no, voy a estar dentro de la estadística del subdiagnóstico. Entonces, primero me lo pregunté y ahora ecográficamente me encuentro que tengo un útero globuloso, pero no encuentro ningún fibroma, no encuentro una lesión focal.
Es un útero que su estructura está heterogénea, en forma difusa sin poder hacer una lesión focal. Útero globuloso, su diámetro está aumentado y tiene forma de globo. La ecoestructura ya no es miometral, ya no es homogénea. Y no tiene fibromas, aunque puede tenerlo. Esta paciente tiene derecho a tener un mioma focal, pero el mioma es focal. Acá toda, además eventualmente de que tenga algún mioma, también todo el útero no es homogéneo, o bien no tenerlo, pero tener un mioma no descarta la presencia de una adenomiosis. Bien. ¿Y qué puedo ver en el mioma? Está toda su estructura está heterogénea y puedo ver que hay presencia de áreas líquidas que las vamos a llamar vesículas miometriales, son estas áreas anecoicas que ustedes ven, o bien no tenerlas y presentar múltiples calcificaciones que si bien pueden ser tan pequeñas que yo no las vea hiperecogénicas, igual me van a dar este destello, este artefacto de sombra acústica posterior. Y son tantas que se denominan sombra acústicas en abanico. Entonces, puedo tener una ecoestructura heterogénea en forma difusa con o no, pero puede presentar encima vesículas miometriales y a su vez puede presentar o no sombras acústicas en abanico. Bien, y a su vez obviamente que se trata de un endometrio invasor. Entonces acá, ¿dónde está el endometrio? Entonces, si yo ya tengo la clínica, la voy a buscar y me encuentro con esto, no hay duda de que se trata de una adenomiosis uterina. ¿Se dan cuenta? Mientras que si yo no la tengo en cuenta, diría útero globuloso, endometrio lineal, estará lineal, no sé, el endometrio al menos no está hiperplásico, no tiene pólipos. Digan si ven al endometrio o no. Eso es algo para detallar. Un endometrio, un útero normal tiene sus 3 configuraciones. Bien, está globuloso, estructura miomogénea, con áreas líquidas o artefactos acústicos en abanico. Y no se puede identificar al endometrio. Endometriosis, el útero, le dije, el endometrio excede los límites de uterinos. Entonces, en la forma más frecuente, que es la ovárica, esto va a dar una imagen líquida, pero porque la defino, porque da este refuerzo acústico posterior, que es bien definida, tiene una pared gruesa. Digo que tiene una pared gruesa no porque mida 10 milímetros, sino porque en condiciones de un quiste simple funcional, hormonal, hormonal, que se ven con mucha frecuencia en las exploraciones, en un quiste simple hormonal, anecoico, homogéneo, la pared es imperceptible, yo no la identifico, pero en un endometrioma la pared sí es identificable. Es identificable y como veo pared, ahí digo que está gruesa, porque no es imperceptible, se ve la pared. Pero la pared obviamente que es gruesa y regular, no tiene un engrosamiento focal vascular. Es una pared gruesa, regular, lisa, y cuyo contenido no es anecoico, sino porque tiene finos secos de ecogenicidad media, como si fuera pequeños hilitos. Esto me da lo que se denomina imagen líquida en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Yo eventualmente lo veo con una característica similar al terciopelo. Entonces le coloco imagen líquida de aspecto aterciopelada. De pared gruesa, regular, lisa, sugestiva de endometriosis ovárica. En una endometriosis tubárica, que le sigue en frecuencia, solamente veo características de hidrosalpinx, es decir, imágenes líquidas anecoicas, tubulares, arrosariadas, de pared gruesa, que son obviamente todo su espesor líquido es avascular, solamente pinta pared, y obviamente que hay que tener en cuenta el contexto. Esta paciente tiene una epía, tiene un flujo purulento, dolor a la exploración y estamos frente a un proceso agudo que refieren esta semana.
O bien un proceso crónico donde la clínica es sugestiva, me encuentro con una hidrosalping y la paciente no refiere ningún tipo de flujo, y a la exploración le duele. Entonces, este hidrosalping puede ser en un contexto de endometriosis tubárica. Entonces, si no la tengo en cuenta, esta hidrosalping se la puedo referir y la paciente va a estar con antibióticos al PP. La más subdiagnosticada, que pobre estas pacientes porque presentan cólicos menstruales y metrorragias y están infradiagnosticadas, es la endometriosis profunda. Entonces, primero tengamos cuenta esos antecedentes que son muy claros. Cólicos menstruales, le está doliendo la exploración, tiene metrorragias muy importantes que han requerido internación. Busco indicadores. ¿Qué pueden ser los indicadores? Estos pseudoquistes perianexiales, que se ven muy parecido a la hidrosalping, pero en todo caso, si pensara una hidrosalping en un contexto de endometriosis no estaría tan alejada, pero no es un hidrosalping por epía. Veo entonces estos pseudoquistes perianexiales, imágenes líquidas, tubulares, de paredes gruesas, periuterinas. Bien, el líquido en Douglas sabemos que es muy inespecífico, una escasa cantidad, verlo en la exploración uterina es completamente normal. Pero como acá hay en un contexto de un endometrio invasor, puede haber adherencias. Estos se ven como tabiques o septos en el líquido libre del Douglas. Entonces puede ser que esto esté como separado el líquido en Douglas, ya no sea libre, sino que esté separado en compartimentos por la presencia de septos. Bien. El dolor, las molestias referidas durante la exploración y obviamente que si hay un endometrio que invade hacia la profundidad, hacia atrás, puedo ver un útero que esté retraído, es decir, esta mujer congénitamente nació con un útero en ABF, pero como presenta estas adherencias, el útero fue retraído hacia atrás como si fuera en un retroverso, pero fíjense el eje del canal cervical permanece en ABF y lo que se me retrajo fue el cuerpo uterino. Y esto no es un retroverso normal, fíjense la forma, tiene una forma de coma o de S, como más le guste decirlo. Y a su vez, esto nosotros sabemos que con la presión que ejerce el transductor, el útero se desplaza normalmente entre el plano profundo, se moviliza o se desplaza. Acá es un útero rígido, le está generando dolor, tiene esta forma de S retraído y a su vez, ¿qué pasa con ese contorno de la serosa definido que lo podía trazar como lápiz? Ustedes ven acá el contorno uterino, ¿lo pueden definir? No, el contorno uterino ya acá es difuso, útero rígido. Entonces, frente a ese historial clínico tengo un útero rígido, doloroso, que no defino su contorno externo. Veo la presencia o no de imágenes líquidas perianexiales, veo la presencia o no de tabiques en el espacio de Douglas, en el líquido del Douglas. Entonces podemos estar frente a una endometriosis profunda y colocarlo en el informe. Todos estos hallazgos son sugestivos de endometriosis profunda. Espero que le haya servido. Le dejo mi mail, tamarafioca@hotmail.com, si quieren enviar alguna consulta. Y nada, les dejo con esta frase que me encanta cerrar siempre las charlas porque con todo esto que les decía, siempre tengan en cuenta el contexto clínico de la paciente. No estudiamos imágenes, estudiamos pacientes. Claude Bernard, que fue el padre de la fisiología y de los métodos de exploración, decía: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Muchas gracias.